Muy bienvenidos al canal de Cristianos Evangélicos por el Mundo. Hoy os felicito la Navidad, es 25 de diciembre de 2020 y los cristianos en todo el mundo celebramos la Navidad, que es una palabra que viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Celebramos el nacimiento de Jesucristo. Igual que el año pasado, voy a hacer una reflexión sobre diferentes pasajes de la Escritura relacionados con la Navidad, el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús. Es un día de gozo y de alegría porque hace 2000 años y poco el Señor envió a su Hijo a morir por los pecados de toda la humanidad. Sí, envió a su Hijo unigénito, Jesús, el Hijo de Dios, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Jesucristo, los cristianos hemos sido reconciliados con Dios. Antes éramos enemigos, ahora tenemos paz con Dios. Jesucristo habita en nuestros corazones, hemos recibido el Espíritu Santo y mora en nosotros el amor de Dios por medio del Espíritu Santo que se ha derramado en nuestros corazones. Tenemos esperanza, vida eterna y es un día pues muy especial porque mostramos gratitud y adoración a Dios, a Jesucristo, por lo que ha hecho en nuestras vidas. La Navidad no siempre se celebró en la fecha que lo hacemos hoy en día. Fue una fiesta o celebración que surgió el 25 de diciembre en el año 350 después de Cristo. La instituyó el Papa Julio. Hace unos días estaba haciendo unas grabaciones de la celebración del nacimiento de Jesús en la iglesia de Alcalá de Henares, el hogar cristiano, y allí entrevisté a varios hermanos preguntándoles sobre la Navidad y normalmente pues lo que siempre oímos es que es el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús, que es un día muy especial, que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, pero me llamó la atención cuando hablé con Marco y me dijo que era el cumplimiento de las profecías de Dios en la vida de Jesucristo. Y la verdad pues que pensando en esto es sobre lo que os voy a comentar, ¿no? Que la Navidad es también el cumplimiento de las profecías en la Biblia acerca de Jesucristo. A partir de la promesa que Dios anuncia en el huerto del Edén ante Adán y Eva sobre la venida de un Salvador, pues es como se puede decir el punto de salida donde con los siglos Dios a través de diferentes profetas va anunciando muchas cosas sobre la persona de Jesucristo, que tienen cumplimiento con su venida. Cuando leemos en el Nuevo Testamento el relato del Evangelio de Jesús que hacen los diferentes autores, resulta siempre muy llamativo que Jesús en diferentes ocasiones les dijo a sus discípulos que en él se tenían que cumplir todas las cosas que van escritas en la revelación de la palabra de Dios. Estando Jesús en Cesarea de Filipo con sus discípulos, le pregunta: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí pues ellos le van dando respuestas hasta que Pedro finalmente le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo que era bienaventurado porque no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. A continuación Jesús ahí le dice lo siguiente, que voy a leer en la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 16. La confesión que hace Pedro está en el 16-17, pasaje 17, y en el pasaje 21 Jesús le dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces le dijo que no estaba poniendo la mira en las cosas de Dios. Jesús vino para dar cumplimiento a todas las cosas que los profetas inspirados por Dios anunciaron de antemano y que se cumplirían en la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Más tarde, en Lucas capítulo 18, vemos
como en la etapa final del ministerio de Jesús, cuando ya solo pues iba a estar con ellos su última semana, ahí él les vuelve a decir también las mismas palabras, pero aquí vemos que menciona a los profetas, el cumplimiento de las Escrituras. Lo voy a buscar en Lucas capítulo 18. Dice la palabra del Señor, a partir del pasaje 31, tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será enardecido, y afrentado, y escupido. Y después de que le hayan azotado, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Y en el pasaje 34 dice: pero ellos nada comprendían de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que decía. Para los judíos, en su mentalidad, el Mesías era un descendiente del rey David, que les iba a librar de todos sus enemigos. Era un salvador que les iba a salvar de la opresión y del dominio de los romanos. Entonces ellos no entendían pues que Jesús viniese a establecer un reino espiritual con los principios de su reino espirituales en el corazón de las personas. En la Escritura vemos en Mateo capítulo 1, a partir del pasaje 19 hasta el 21, como en el 19 José quiso dejar secretamente a María cuando se enteró que estaba embarazada. Y entonces se le aparece un ángel y en sueños le habla, en visión, y le dice que lo que es engendrado en María es del Espíritu Santo, o sea que no es porque ella cometió adulterio, sino que es una obra que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo, y que ella va a tener un hijo, que a ese hijo le tendrá que llamar Jesús. Dice después, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús vino para salvar a la nación judía de sus pecados, no vino para liberarles de la opresión de los romanos, sino para salvarles de los pecados. Entonces, en esa concepción de que viniera Jesús y hablara palabras de esperanza y vida eterna, de reconciliarse con Dios, no cuadraba en la concepción que ellos tenían del Mesías descendiente de David, porque David, como vemos en la palabra, que siempre dice que Dios estaba con él y por donde iba, Dios le daba la victoria de todos sus enemigos. Entonces ellos tenían esa mentalidad que Jesús, como descendiente del linaje de David, que nacería en Belén, pues Dios le iba a dar poder sobre todos los enemigos y que la nación de Israel, los judíos, iban a ser librados de ellos y ahí iban a reinar y iban a ser una nación próspera, con paz, donde todas las naciones estarían sometidas a ellos. Pues esa realidad es la que ellos esperaban. Entonces cuando viene Jesús, al principio genera unas expectativas enormes sobre ellos, pero vemos en la palabra de Dios que después de la alimentación de los 5000, cuando le quieren hacer rey, Jesús se va y no deja que le hagan rey el pueblo, y entonces ahí ya genera pues muchas contradicciones, no solo por lo que él hablaba, decía, sino por eso, porque él le vienen a hacer rey por el poder que ven haciendo milagros. Cuando Jesús se va de ellos a un lugar apartado, esto está en Juan capítulo 6, lo voy a leer porque es muy interesante. A partir del texto 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces Jesús huyó de que le hiciesen rey, porque él no vino para establecer un reino terrenal, sino un reino espiritual en el corazón de todos aquellos que creían en el Evangelio de él, que él vino a morir por los pecados de toda la humanidad, para que todo aquel que se arrepiente y crea en él tenga vida eterna, su nombre esté escrito en el libro de la vida, tenga esperanza. Volviendo al relato de Lucas capítulo 18, todas las cosas que Jesús les señala, que tiene que padecer, morir, resucitar, es para dar cumplimiento a lo que está escrito de él. Aquí está Jesús todavía con ellos, pero después de resucitado, cuando Jesús se le aparece a dos de sus discípulos en el camino de Emaús,
aquí lo voy a buscar, esto está en el capítulo 24 de Lucas. Ya Jesús está resucitado. Aquí en el 24 le dijeron estos dos discípulos: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es muy interesante que unos pasajes más abajo, los leo, dice aquí la palabra de Dios, que cuando Jesús se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Inmediatamente fueron corriendo a donde estaban los discípulos reunidos, en una casa ahí, estaban ahí escondidos por causa de miedo a los judíos, y les dicen que Jesús se les apareció. Se aparece Jesús y les dice: paz a vosotros, y les dice pues que no tengan temor. Y en el pasaje 44 les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces vemos, ¿no?, que Jesús, antes de resucitado, les anuncia que se tienen que cumplir en él todas las cosas que le van a acontecer. Y después de que ya han acontecido estas cosas en la vida de Jesús, él padeció, fue crucificado, resucitó, pues le dice ya la realidad que ha acontecido en su vida, que era que todo lo que se había escrito de él, todo lo que habían anunciado los profetas, como vemos en Isaías, en Miqueas, Oseas, 800 años antes de que Jesús viniera al mundo, o como Jeremías, 385 años antes, pues se cumplieron en la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el nacimiento de Jesucristo, la venida de Jesucristo al mundo y todo lo que le aconteció a él, pues nos muestra el cumplimiento de las profecías de Jesús, el Hijo de Dios, que es la piedra angular del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no tendría lugar sin las profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Se anuncian por los profetas en el Antiguo Testamento y están ahí registradas en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento no tiene lugar sin el Antiguo Testamento, y podríamos decir que tampoco el Antiguo Testamento tendría lugar si no tuviera un cumplimiento con la venida de Jesucristo, porque todo gira, un hilo conductor, desde el Antiguo Testamento, desde el huerto del Edén, hasta el nacimiento de Jesucristo, que culmina con el cumplimiento de la venida de Jesucristo a través del nacimiento que tiene lugar en el pesebre, según estaba profetizado por el profeta Miqueas. Como acabo de señalar, Jesús nació en Belén de Judea. O sea, los profetas dieron datos muy claros y concisos para que pudiésemos entender que la profecía, la palabra que se estaba cumpliendo en Jesucristo, dicha por los profetas, inspirados por Dios, era exacta. Jesús no podía nacer en cualquier sitio, tenía que ser en Belén, en la ciudad del rey David, porque así Dios lo había profetizado por el profeta Miqueas. Y también con el pacto que hizo con el rey David, diciendo que de su descendencia vendría un rey que reinaría eternamente. Cuando se le aparece el ángel a María, en el pasaje Lucas capítulo 1, en el 32, le dice, bueno, antes, en el 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos, ¿no?, como Dios, a través del ángel a María, le anuncia que el hijo que va a tener es el pacto que Dios hizo con el rey David, que de su linaje, de su descendencia, vendría el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, y que se sentaría sobre su trono y reinaría eternamente para siempre. Entonces, cuando estamos viendo en las Escrituras el cumplimiento de las profecías en la vida de Jesús, entonces la palabra de Dios nos está mostrando con mucha claridad que el Mesías tendría que nacer en Belén, que sería de una mujer virgen. Esto está en Isaías 7:14. Nos va dando muchos datos para cuando llegue el tiempo de la venida de Jesucristo, el pueblo de Dios pudiese saber, reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador esperado. En Juan capítulo 1, verso 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Dios no le recibió, porque Él, como he dicho, vino a establecer un reino espiritual en el corazón de las personas. El mismo Jesús, en el capítulo 5 de Juan, en el verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el mismo Jesús le dice que las Escrituras dan testimonio de mí. Después, unos pasajes más abajo, dice la palabra de Dios en Juan 46, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esto está en Deuteronomio 18, verso 15, cuando Moisés dijo que Dios levantaría a un profeta como a mí. A él oiréis. Y este profeta es Jesucristo. Jesús tiene muchos títulos: el Hijo de Dios, Él es profeta, Él es rey, Él es sacerdote. Vemos cómo se cumple la palabra de Dios en referencia a todo lo que estaba dicho que acontecería en la vida de Jesús. Él está, como dice la palabra de Dios, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, en Romanos, capítulo 8. No creen en Jesús, que está presente con todas las obras que hace, milagros, convertir el agua en vino, la multiplicación de los panes, andar sobre el mar, sanar a cojos, a ciegos. Están viendo todas esas obras que Él hace, que muestran que es el cumplimiento de las profecías. Es la verdad que asombroso que viendo los milagros que hacía Jesús al sanar paralíticos, ciegos, delante de ellos, en la multiplicación de los panes y los peces, resucitar a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, hizo muchas señales delante de ellos que daban testimonio de que Jesús era el Mesías que había de venir. Lo más llamativo de todos es que casi le despeñan a Jesús cuando dijo en Lucas, en el capítulo 4, que se habían cumplido en él las palabras del profeta Isaías. Cuando estaba en la sinagoga, a partir del pasaje 16, he dicho de Lucas 4, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando él enrolló el libro y dijo que eso se había cumplido en su vida, se alarmaron todos, le dice él en el pasaje 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea que Jesús, por decir que en su vida se estaban cumpliendo las profecías del Mesías, entran en cólera y le quieren despeñar y matarle.
Entonces estamos viendo hasta dónde llegaba la ceguera del pueblo, que en Cristo Jesús no podían ver el cumplimiento de las profecías. El escritor de Hechos de los Apóstoles, que es el mismo Lucas, que escribe el Evangelio según San Lucas, en Hechos capítulo 13, dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, a partir del pasaje 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Entonces todas las profecías que se leen en el día de reposo que ellos estaban leyendo, no se dieron cuenta que se estaban cumpliendo en Jesús, el Hijo de Dios. Tampoco los discípulos que estaban con él, hasta que el Señor, después de resucitado, les abrió el entendimiento. La Navidad representa la venida de Jesús al mundo para dar cumplimiento a todas las profecías que Dios anunció de antemano por los profetas que él llamó para declarar lo que le tendría que acontecer al Mesías, para que supiésemos con certeza la verdad de Dios, para que toda la humanidad pudiésemos conocer con certeza el cumplimiento de las promesas, de los pactos y las profecías en la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que hoy, por medio de Jesucristo, pudiésemos reconciliarnos con Dios, tener vida eterna, alcanzar la salvación de Dios, ser hechos hijos de Dios y estar toda la eternidad con Dios en el cielo, para que tuviesen la humanidad esperanza a través de Cristo Jesús. Para eso Dios envió a Jesús al mundo, como antes os he mencionado en el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Por eso envió Jesús al mundo a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en él no se pierdan y tengan vida eterna. Por eso los cristianos celebramos la venida de Jesucristo, porque a través de la venida de él, los que creemos en el mensaje de su evangelio, que murió en la cruz por nuestros pecados, como dice en Romanos capítulo 4:25, él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz con Él y podemos hoy celebrar que a través de la venida de Jesucristo Dios ha cambiado nuestros corazones, ha perdonado nuestros pecados y nos ha reconciliado con Él. Y estamos en paz con Dios, ya no somos enemigos de Dios. Después capítulo 5 continúa diciendo, dice en el pasaje 10 de Romanos, capítulo 5 verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces en Cristo Jesús estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, pero ese nacimiento tuvo lugar en un sitio geográfico de la tierra de Israel, en Belén de Judea, que era la ciudad del rey David. Y dice aquí la palabra de Dios, voy a buscarlo en Lucas, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el pasaje 15 sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente
y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Eran los pastores glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea que es un día también para glorificar y alabar a Dios, porque se cumplió la profecía en Cristo Jesús y porque vino Jesús al mundo. Eso también representa este día, que glorifiquemos y alabemos a Dios por medio de Jesucristo. Pues cuando vienen también los magos, en el Mateo capítulo 2, dice aquí que ellos fueron guiados por una estrella, y dice aquí en el capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Viendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque era algo pues que no esperaban, que vinieran unas personas de lejanas tierras a decirles que venían a adorar al Mesías que tenía que venir, pero que ya había nacido. Y dice en el pasaje 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces aquí vemos, ¿no?, que dice aquí la palabra de Dios, escrito por el profeta, esto es el profeta Miqueas. Está ahí escrito que de Belén nacería. Entonces vemos en la palabra de Dios como esta profecía que anuncia el profeta Miqueas, que está en su libro, en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, se cumplió hace 2000 y poco años, ahí estando los magos que vienen de Oriente para adorar a Jesús. Y ellos vienen con un propósito, para adorar a Jesús, y dice que cuando entraron en la casa, estaba allí la madre de Jesús, adoraron al niño Jesús. Verso 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, al niño, no a la madre. Los cristianos adoramos a Jesucristo, no a imágenes ni a la Virgen María. Y dice aquí, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Eso es lo que hicieron cuando vieron al niño Jesús. Entonces también en esta fecha, en el día de hoy, Dios nos muestra que tenemos que adorar al niño Jesús. Cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, Él les dijo que los samaritanos adoraban lo que no conocían, y que Dios, los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, en el conocimiento de lo que Dios nos muestra en su revelación a través de Jesucristo, del cumplimiento de las profecías y toda la revelación que tenemos de Dios en la Biblia, de cómo es Dios y cómo hay que adorarlo. Es algo que sale del corazón de uno, del interior de uno, hacia Dios, en nuestro espíritu. No es un ritual que tenemos que hacer, sino que es en nuestro espíritu y en verdad, en el conocimiento de la verdad de Dios, de la revelación de Dios que tenemos de Jesucristo para nuestra vida. Los magos entran en la casa donde está Jesús, dice que se postraron y adoraron a Jesús. Hay un pasaje de la Escritura donde Jesús, cuando está hablando con la mujer samaritana, lo voy a leer, le dice que ellos adoran lo que no saben, pero que los judíos adoran lo que saben, porque la salvación viene de los judíos. Esto está en Juan 4, a partir del verso 21, ¿no? Y le dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y después en el pasaje 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vemos cómo es la adoración en el cielo. Dice en el 4, en el pasaje 10, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Él es el único digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Vemos la Biblia como tiene que ser nuestra adoración a Dios. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana que los samaritanos adoraban lo que no sabía. Por otro lado también está el diablo, cuando tentó a Jesús, que le dijo que le daría todos los reinos si postrado me adoras. Entonces el diablo, que antes de su caída adoraba a Dios, era un querubín que estaba ahí en la adoración a Dios, en el cielo, entendía muy bien lo que implica adorar a Dios. Por eso él quiere desviar a la gente con las imágenes y todo, que la gente se incline y se postre ante imágenes, las estrellas, el sol, todas aquellas cosas que no representan la adoración al Dios único y verdadero. Entonces Satanás, como buen adorador que fue, tentó a Jesús para que le adorara a él y así no pudiera cumplir con el propósito de Dios, como lo hace también con todas aquellas personas que él pues incita y todo para que adoren imágenes y se pongan ante cosas que no es el único y verdadero Dios, para que la gente se termine perdiendo y vaya al infierno a hacerle compañía con él y con todos los ángeles que desobedecieron. Deseo terminar diciendo que Jesús nació en Belén, que significa casa de pan, con un pasaje de la Escritura, ¿no? Que Jesús, es muy curioso, ¿no?, que Él haya nacido en un lugar que se llama casa de pan. Después vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, que dice, en el 33, dice del capítulo 5, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y después aquí abajo dice, en el pasaje 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. O sea que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, nació ahí en Belén, que significa casa del pan, y vino al mundo para traernos la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, para que todos aquellos que comamos, que recibamos el mensaje de su Evangelio, tengamos vida eterna y estemos con Él en el cielo. Todo lo que se anunció sobre Jesús se cumplió, como también se cumplieron las palabras que Jesús anunció a sus discípulos, cuando dijo Jesús a sus discípulos que iba a ser destruido el templo y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Como también se cumplirán las cosas que Jesús anunció que están por venir cuando Él venga por segunda vez, dice, y venga en su gloria y poder con sus santos ángeles y se siente sobre su trono a juzgar a las naciones. También cuando les dijo en el aposento, cuando estaba con ellos, yo voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para buscaros, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Entonces los cristianos somos afortunados porque tenemos esperanza en las palabras que Jesús anunció. Se cumplió todo lo que Dios anunció sobre la venida de Jesucristo y después, cuando Jesús estaba presente, y también las palabras que Jesús dijo que se iban a cumplir, como fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el general Tito, que después llegó a ser emperador romano, como también ahora se cumplirá la venida de Jesucristo para buscar a los que le esperan. Que Dios os bendiga grandemente y que el tiempo de la Navidad sea un tiempo para glorificar, alabar a Dios y también estar en adoración, dándole la gloria y la honra por todas las cosas que Él ha hecho y hace en nuestra vida. Hasta siempre con vosotros y que tengáis un día muy feliz de Navidad.